¿Cuál es la importancia del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles? Su importancia es la liberación definitiva del rock de lo que había sido antes. A ver, cuando los Beatles hacen no me acuerdo si Robert Soul o Revolver, creo que fue Robert Soul, y se lo enseñaron a Bob Dylan. Ellos hicieron amistad con Bob Dylan muy al principio, en 62, 63. Bob Dylan los introduce a las maravillas del cannabis, entonces hacen buenas migas. Y cuando le presentan, no me acuerdo si Robert Soul o Revolver, que es cuando ya empiezan a hacer lo que se les da la gana porque tienen el poder de la cantidad de discos que han vendido, el poder económico de su propia música, y Bob Dylan, el comentario brutal que hace es: así que ya no quieren ser moninos, ¿no? You don't want to be cute anymore. Ya no quieren ser los niños, ay, monos, que con su trajecito y sus pelitos y que, ay, hacen cancioncitas pues más o menos inocuas, más o menos, pero siempre tuvo algo de lado, algo de lado tuvieron los Beatles, ¿no? Aunque siempre habrá quien les diga a ustedes que no, pues los Rolling Stones eran mucho más canallas. Los Rolling Stones eran de clase media y los Beatles venían de la clase trabajadora, eso nunca lo hay que olvidar. Pero, bueno, con Robert Soul y Revolver comienza la experimentación musical de voy a hacer lo que quiero hacer. George Martin ya no está para controlarme, sino que está colaborando conmigo, el verdadero quinto Beatle, el hombre que aporta toda la teoría musical que no sabían Paul, John y George, o que la sabían intuitivamente, o que la imaginaban, tenían esa imaginación musical absolutamente desbordante, pero que no sabían aterrizar una partitura. Entonces Paul le escribía: yo quiero que toquen esto en arpa. Entonces George Martin lo escribía y se llamaba un arpista que todavía anda por ahí en La Mujer Maravillosa, y se le dice toca esto y es She's Leaving Home en Sgt. Pepper's. El uso más o menos tímido en sus inicios con Yesterday de un cuarteto de cuerdas, 2 violines, una viola y un cello, de el acudir a la orquesta, del acudir a instrumentos raros, del hacer experimentos extraños, que hoy digitalmente los hacemos con una facilidad enorme, ¿no? Invertir una melodía, simplemente lo giras, pero lo giras en el Tools, en el Pro Tools con toda facilidad. Pero ellos los tenían que hacer con trozos de cinta de verdad, ¿no? Y es la liberación absoluta. El rock puede hacer lo que quiera. El rock ya no está limitado a partir de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Puede hacer canciones de 8 minutos sin coro. Eso mismo que le reclamaron 10 años después a Queen, que había hecho con Bohemian Rhapsody, es A Day in Life. No tiene coro, tiene 3 melodías distintas. Es una historia contada de una manera extrañísima que no se ajusta a los cánones de cómo tiene que ser una canción para que la gente la ponga en la gramola y venda muchos sencillos. Renovó la forma de producir y la forma de comercializar la música. Lo que estabas vendiendo era muy distinto a lo que se había vendido hasta ese momento, con excepción de algunos toques, insisto, en Robert Soul y en Revolver. Pero Sgt. Pepper's es la liberación total. Aquí se vale todo. Se vale absolutamente todo. Yo quiero tocar la cítara, decía George, tócala. Ya la había tocado en Tomorrow Never Knows, en Revolver, pero en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band puede hacer todo lo que quiera. Los Beatles hacen todo lo que quieren. Y es en un disco que cambia la visión de la música de todos los rockeros. Porque toda la gente enamorada de la música que quería hacer rock ahora vio que podía hacer cosas mucho más interesantes que antes. Ya no había limitaciones. Y podían usar una orquesta si querían completa y una arpa. Rock con arpa. No creo que haya un disco más fundamental en la historia del rock en cuanto a marcar un antes y un después. Esto es 1967, 3 años después los Beatles se separan después de haber hecho 3 discos más, el álbum blanco, Abbey Road, Let It Be, y han puesto las bases para que llegue Led Zeppelin.
con la visión musical que sí tiene un Jimmy Page, que ha estudiado armonía, que ya era el más importante guitarrista de estudio, de sesión que había en el Reino Unido, y que dice, vamos a hacer locuras. Bien, voy a empezar con la guitarra acústica. ¿Qué vas a empezar? Stairway to Heaven. Vale, ¿y qué hace la batería? Se duerme 2 minutos, porque yo voy a estar tocando 2 minutos sin la batería. Tú cantas, yo toco la guitarra. Pero entonces, ¿cuánto va a durar? Va a durar hasta que se acabe. Eso, que es Stairway to Heaven, es imposible si no existe antes Sgt. Pepper's. Aunque después, por supuesto, y yo he visto a John Bonham diciéndolo, pues nosotros hacemos otra cosa, por supuesto que hacen otra cosa, y otra cosa mucho más elaborada, pero que necesitó primero aquellas bases. Yo siento que fue un disco que lo cambió absolutamente todo, en el mercado, en la producción, en la conceptualización de lo que puede hacer la música de rock, en melodías, en armonías, en instrumentación, etc. Y curiosamente, fíjate, yo tenía 12 añitos y un primo de mi padre adoptivo un primo de Estados Unidos de mi padre adoptivo había estado en México, y yo les había hecho medio de guía de turistas en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec, y entonces me dio $10, creo, el primo Harry, y fui a la tienda de discos que había abajo de la pista de hielo de Polanco, donde yo me pasaba las tardes patinando, y el primer disco que me compré con mi dinero ganado fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entenderás que tengo una relación además personal y emocional muy peculiar con ese disco.